El Evangelio de María. Hola, mi nombre es Aui Sanatán. Fecha probable de este Evangelio entre los años 150 y 200. Pero ningún erudito competente y serio diría que María Magdalena redactó este Evangelio que ahora lleva su nombre. Los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas circularon sin nombre. Su autoridad y verdad eran evidentes. Todos sabían que esto era lo que Jesús había enseñado, de modo que nadie se preocupaba demasiado por determinar quién lo había escrito. El Evangelio de María parece ser una especie de protesta de mediados del siglo II contra las reglas, que probablemente estaban cerrando el paso a maestros excéntricos y poco convencionales, entre los cuales había quizá un cierto número de mujeres. No hay ningún erudito autorizado que crea que Jesús y María Magdalena hubieran estado casados. Dan Brown y Michael Vigent son quienes utilizan los evangelios de María y de Felipe para intentar defender esta teoría. Sin embargo, sus intentos fracasan estrepitosamente. No es solo que estos textos carezcan de todo rigor histórico, sino que ni siquiera afirman que Jesús y María Magdalena hubieran estado casados. ¿Qué es lo que sucede con este evangelio? María Magdalena habla a los discípulos de ciertas revelaciones que Jesús le había hecho, pero Andrés y Pedro son escépticos, por cuanto la enseñanza en cuestión no coincide con lo que Jesús les había enseñado a ellos. María se entristece porque piensan que está tergiversando las palabras de Jesús y comienza a llorar. Leví reprende a Pedro, defiende a María y exhorta a los discípulos a predicar el Evangelio, sin poner límites ni leyes, como dijo el Salvador. Todos se ponen manos a la obra y de ese modo termina. ¿Cuál sería el sentido de que supuestamente Jesús se opusiera a los límites y reglas? Da la impresión de que se trata de una reacción contra el tipo de normativa que tenemos en las cartas pastorales. Quizá alguien desea ser obispo, pero ha de satisfacer ciertos requisitos. Asimismo, las diaconisas han de ser así y no de otro modo. Y este Evangelio de María parece ser una especie de protesta de mediados del siglo II contra las reglas, que probablemente estaban cerrando el paso a maestros excéntricos y poco convencionales, entre los cuales había quizá un cierto número de mujeres. Imaginemos, por ejemplo, una mujer de orientación gnóstica que quisiera predicar de vez en cuando. El obispo declina el permiso, apelando quizás a las cartas pastorales, de modo que el Evangelio de María, con su sabor innegablemente gnóstico, trata específicamente esta cuestión, diciendo que en una revelación Jesús le dijo a María que no tenía por qué poner reglas. Este Evangelio defiende el derecho de las mujeres a enseñar, quizá en oposición a la creciente institucionalización del cristianismo que ponía ciertas restricciones respecto de las mujeres. Es un documento tan fragmentario que no podemos conocer bien todo el relato original y es, por tanto, susceptible a toda clase de modernizaciones. Puede hacerse políticamente correcto, feminizarse o darle otro sesgo, que es lo que hacen algunos. No obstante, lo que está claro es que donde este evangelio encaja es en un escenario de ningún modo anterior a mediados del siglo II. Dudo de la conveniencia de sacar esto a colación, por cuanto se trata de un asunto que ya ha sido tratado concienzudamente por muchos eruditos serios. Sin embargo, podemos también mencionar que en realidad este evangelio no apoya la idea tan popular en nuestros días de que Jesús estuvo casado con María. Únicamente los verdaderos crédulos o quienes desean promover sus intereses teológicos participan de esta descabellada hipótesis. En un próximo estudio veremos el Evangelio secreto de Marcos. Gracias.